100 años, un hombre hiperconectado, podemos decir. Allí lo vemos con el celular, la tablet, su registro en mano, y ya está con él nuestro compañero Fabián Rubino. Fabi, te estamos viendo ya. Hola, José, también. Una de las notas más lindas que hay para poder repasar una historia de 100 años. Afortunadas ellos que pueden llegar a los 100 años. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo vivieron? Bueno, José nos ha recibido en su casa, muy cerquita del canal, acá en la calle Fitzroy. Hola, José, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, son todos muy bondadosos. Médico pediatra, él toda una vida de un solo amor, como me dijo, que ha vivido con una mujer más de 56 años. Creo que eso también es parte de la longevidad, ¿no? Así es, siempre fue una compañera ideal, una madre excelentísima y culta. Mira, yo te voy a dar, para que puedas hablar con los chicos de BDA, en este caso te va a hablar Mercedes Mumi Mendoza. Así que a ver, Hola, José. Si la escuchas bien. A ver, Mumi. ¿Cómo estás, José? Sí, escucho. ¿Me escucha bien? Y bien. Lo vemos muy bien. ¿Cómo? Lo vemos muy bien. Bueno, muchas gracias, muy halagado por tu piropo. Ay, José. Decía usted recién que uno de los secretos... No te pongas colorada. No, por supuesto. Pero ¿Cómo? uno de los secretos es haber estado 56 años acompañado de una gran mujer. Así es. La primera novia que tuve, porque yo tenía que llegar a salir de la pobreza, digamos, y la ambición de ser médico, el gusto de ser médico, y ella fue la primera novia que tuve, y que luego nos casamos, 4 años de novios porque no había dinero para poder casarse, y bueno, fue en realidad la que después me acompañó. Mis padres me cedieron una pieza, ¿no? Que era y único amor. Con mi primero y único amor. Y con ella después, bueno, seguimos el camino de la vida. Tuvimos 2 hijos maravillosos, que es la mejor herencia que me dejó mi señora. Y bueno, y después una vida de trabajo constante, de día, de noche, de a cualquier hora, esté donde esté, correr a ver a los enfermos en los tiempos de la medicina privada, en que uno era el médico de familia, en el cual la gente confiaba en él a cualquier hora, sabía que lo tenía. Y bueno, y después lo demás, una vida común, comer lo que había en la mesa, porque papá era un obrero, y bueno, lo que se ponía en la mesa se comía. Así que no hay ningún secreto de regímenes especiales ni nada por el estilo. Y aparte, me gusta comer. Bueno, José, pero lo vemos... Y después... Sí. Dale, Mumi, dale. Hola. Sí, lo escucho. No, quería preguntarle, porque lo vemos muy conectado también. Sé que maneja muy bien el celular, sé que maneja muy bien la tablet. Sí, no es que manejo muy bien. En realidad, hoy por hoy, con toda la tecnología que hay que saber muchísimo. Y yo vengo de otra época en que no había todas esas tecnologías. Claro. Pero lo poco que sé, como para arreglarme y poder comunicarme, me lo enseñaron mis nietos a los ponchazos, pero lo fui aprendiendo. ¿Tienen paciencia los nietos? ¿Tienen paciencia para explicarle, José? Pero mis nietos, en cuanto yo abro la boca, ya están al lado mío. Bien. ¿No? Y gracias a Dios, son todos profesionales de primer agua y todos muy bien ubicados en la vida. ¿Fuiste deportista, José? Mi único deporte era la calle, jugar los juegos de los chicos en la calle, correr atrás de una pelota en medio de la calle. Cuando tenía 14 años, una vez jugando en medio de la calle, pasó lo que llamábamos, el coche estaba prohibido, y pasó el coche de la policía, de aquella época cuando los coches de la policía eran los
Ford cuadraditos. Y bueno, me llevaron a la comisaría. Y bueno, me metieron en el calabozo y como yo había crecido, ya estaba grande, tenía 14 años, bueno, en cuanto me preguntaron la edad, me largaron del calabozo enseguida. Y bueno, tuvo que venir mi papá a dejar el trabajo porque el pobre viejo trabajaba sábado y domingo a buscarme. Mumi, Fer, pregúntenle ahora, pero yo les quiero decir una cosa. ¿Se acuerda lo que le pasó a los 14 años? Yo no me acuerdo lo que pasó el año pasado, él se acuerda lo que le pasó a los 14. Y sí, otro de los juegos, por ejemplo, no solo acá en la calle. Yo hice el secundario acá en el Colegio Nicolás Avellaneda cuando era el colegio, ¿no? En el cual el respeto era tremendo, ¿no? Cuando íbamos, mucha gente pobre, pero todos iban con su uniforme y todos iban bien. Y cuando nos dejaban una hora libre, nos íbamos al Maldonado, que todavía no estaba asfaltado, y nos jugábamos un muy lindo partido de pelota. Pero nada más que por ahí yo levantaba la suela del zapato y cuando llegaba a casa mi pobre madre se agarraba la cabeza porque había que llevar al zapatero y gastar dinero. Bueno, anécdotas como esa, hay tantas y de todo tipo. José, ¿qué le enseñó la vida? ¿Para qué vale la pena vivir usted que está cumpliendo una edad tan inusual y tan maravillosa? ¿Por qué cosas tiene sentido vivir? Bueno, la vida vale la pena vivirla. Sobre todo, como yo digo, nacemos y morimos. Tenemos un tránsito en la vida, en este mundo. Si es tan corto, porque la realidad es, como decía el filósofo, la vida es un sueño y los sueños son. La gente, en vez de hacerse su pasaje por este mundo maravilloso, un pasaje de alegrías, lo transforma todo en un pasaje de angustias, de algunos que están contentos porque se llenaron de dinero, otros porque tienen otros beneficios, etcétera, etcétera. En vez de ayudarse uno al otro a hacer su tránsito por este mundo lo mejor posible, ayudarse uno al otro para que sea un tránsito inmejorable, muchas veces vemos que son nada más que poner palos en la rueda y hacer de este mundo un infierno. La verdad, sí. Esa es mi opinión. ¿Cómo pasa su día, José? ¿Cómo paso mi día? Bueno, mi día antes era el día de levantarse a la madrugada, sí, después ir al hospital, después correr a los domicilios de los enfermos y después atender el consultorio. Después acostarse, hacer una siestita y en cuanto agarraba un poco el sueño, ya tenía un llamado y salir corriendo. Adiós sueño, adiós siesta. Mi mal nombre. Y ahora tengo algo muy importante que yo le digo a todos los que se van a jubilar, por ejemplo, que piensen cómo administrar el ocio. Claro. Porque es muy importante. Lo mío es levantarme, desayunar, después ir a la computadora, ver lo que le ha llegado, escribir algo. Y aparte después, si uno puede, una siestita ya tranquilo, de escuchar mucha música, sobre todo, les voy a decir, no hago publicidad al canal 503 que transmite música clásica, que es lo que me gusta. Muy bien. ¿No? Porque yo estoy en desacuerdo con la música rimbombante, ¿no? Y de mala letra que se escuchan por todos lados. Bueno, y después ponerme a escribir algo, las cosas, los impuestos, todo lo que hay que pagar, porque todos los días llega algo para pagar, ¿no? Y a acostarse temprano y escuchar una audición en la cual es de preguntas y respuestas. Sí, entonces yo trato de contestar todas las preguntas que hace. Muy bien. Bueno, y después, si puedo,
agarro el sueñito y duermo mal a veces, otras veces bien, y así transcurren mis días. José, si podemos volver, usted pudiera volver en el tiempo 80 años y ver a ese José de 20, ¿le diría algo distinto, que cambie algo en el transcurso de la vida? Que cambie algo, pero para ¿en qué sentido? Hacer algo distinto, algo que usted piensa que se equivocó o que hoy con esta edad hubiera hecho distinto. No, yo desde chiquito a veces pienso que es por la imagen del médico de familia que venía a mi casa, ¿no? Que en uno crea una imagen, porque en aquella época, era la época cuando yo tenía 2, 3 años, del médico que venía a casa muy bien vestido y mi madre esperaba al médico con su palangana de agua tibia, la pañoleta inmaculada para escultar, con el jaboncito y el alcohol fino, y que cuando hablaba el médico, hablaba Dios. No se escuchaba un sonido. Y después yo jugaba, por ejemplo, con una chica con la que jugaba, que tenía 2 años más que yo la vacunaba a ella, ¿no? Y siempre quise ser médico, ¿no? Bueno, mi padre, también, a pesar de trabajar en algo completamente distinto, ¿no?, para poder ganarse la vida, también es egresado de la Universidad de Buenos Aires. ¿Vos estudiaste en la UBA? Mirá. En la UBA. ¿Y a quién tuviste como profesor? Al profesor Usey, ¿no? En fin, una playa en física Wernicke, una playa en clínica médica el profesor Segura, una playa de grandes clínicos que hacían maravillas con el oído y con la percusión y demás. Bueno, esos fueron mis grandes profesores. José, ¿ha sido un hombre apasionado? ¿Hay que ser emocionalmente moderado para arribar tan bien como está usted a esta edad? ¿Se ha permitido grandes pasiones o ha llevado una vida muy metódica, muy de estudio, muy de familia, muy racional? ¿Se permitió alguna locura? ¿Es futbolero? No. Sí, futbolero en el sentido, me gusta ver un buen partido de fútbol, no ese fútbol de ahora, muy físico, que se matan a patadas cuando pueden, no, este fútbol, me gusta ver los equipos buenos que juegan bien. Yo he visto de chico mis primos me llevaban a ver a San Lorenzo cuando estaba en la Avenida La Plata. Perdón que le interrumpa. Sergio, sí. Es muy importante porque viste que muchas veces se dice Maradona fue mejor que Moreno, que nosotros no los vimos. Used vio jugar a San Filipo, vio jugar a San Filipo. La delantera esa que tenía River. La máquina, la máquina, Muñoz, Moreno. Maradona. Maradona es algo muy especial para mí, es algo que en cierta medida me da la pauta y la medida del pueblo argentino. Maradona yo lo divido en 2 partes, un jugador extraordinario, un jugador maravilloso, como me hubiera gustado jugar a mí al fútbol, y la otra parte, la persona que que podía haber sido un ejemplo de vida para la juventud argentina y que realmente no cumplió con esas metas que a mí me hubieran gustado. Ese es mi concepto. ¿Cuál fue la mejor selección que vio en todos estos años, José? Yo para eso, yo veo los partidos, puede ser que con mis nietos hablamos o con mis hijos, mirá, este jugó mal, qué mal esto, como siempre. Y después me olvido, no me interesa, yo tengo otras cosas, tengo libros, tengo... Tiene otras inquietudes también. Claro.
otras inquietudes. Sí, iba en su momento ¿No? igual al gasómetro, comentaba, Iba al ¿no? gasómetro a ver a San Lorenzo. Ahí. Sí, señor, en los tiempos en que no sé si ustedes conocían al goleador Lángara. Sí. que Isidro venía- Lángara. Isidro Lángara. Eso mismo, o el guardavalla Lema, Lema. que era chiquito, pero tenía una agilidad que cubría todo el arco. Qué bárbaro. Ninguna Y campeón no. del mundo. ¿Y habla Y con los aparte, nietos de por el- fútbol? José, ¿usted habla con sus nietos Sí, de hablamos fútbol? hablamos de todo. Con los nietos hablamos ¿Y de política habla? No. de política. La verdad que yo digo, caramba, transcurrí 100 años, cada vez que había una elección, los políticos prometían y prometían, y uno entraba en eso pensando y teniendo el pensamiento, y qué bueno, que vamos a estar mejor esto. La verdad, a través de tanto tiempo, porque yo vi la revolución del año 30, Claro. ¿no? La desilusión de todos los gobiernos, de todos, Mirá. ¿no? Ojalá lo Que escuchen. todas las ilusiones que uno tenía. ¿Cuál fue el mejor Nada ha cambiado en 100 años. Para mí no hubo, porque cada uno tenía sus cosas, sus rasgos blancos y negros. Yo en política jamás he entrado. Lo único que he hecho fue estudiar. Y cuando me recibí, como en este país hay que tener palancas o conocimientos, y yo era el hijo de un obrero que lo único que quería era llegar a tener una profesión, resulta de que cuando me recibí, apenas pude entrar en el Hospital Fernández, en el año 52, en la sala de pediatría, en la cual trabajé durante 8 años gratis, sin que me paguen un centavo. ¿Por qué? Porque a los que no iban a la unidad básica, lamento decirlo, no les pagaban. no entraban, Claro. ¿no? Entraban por la ventana, y yo no tenía palenque, no conocía a nadie, no tenía a nadie. El jefe era el doctor Gamboa, excelentísima persona, que era el hermano del jefe de policía, Mira. ¿no? Pero de este doctor Gamboa aprendí muchas cosas, José, era muy buena persona. ¿Y qué le diría? Porque justamente usted está contando su historia, usted viene Hola. de... Hola, ¿me escucha José? Sí, no es- ¿Qué le diría? Sigan. ¿Qué le diría a las personas jóvenes, no? Porque usted justamente está contando que viene de un hogar humilde, que le costó, que se pudo recibir, que pudo concretar una carrera universitaria. Y hoy quizás hay un montón de chicos de 17, 18 años que están viendo el programa. ¿Qué le diría? Y que por ahí están en una situación económica complicada. ¿Qué consejo, qué palabras le diría? Primero, les diría que tienen que tener la suerte, ¿no?, de haber nacido en un buen hogar. Hay un refrán que dice: todo aquel que honra a sus padres tendrá alegría en sus hijos. Y esos hijos, cuando crecen con el buen ejemplo que le dan los padres, porque no todo se aprende en la escuela, no todo se aprende en la calle, de cada lado se saca una porción de aprendizaje. Realmente el querer llegar a una meta, aunque sea pobre, ¿no? Porque yo muchas veces fui caminando desde acá, desde donde estoy hablando, hasta la Facultad de Medicina porque no tenía los 10 centavos para el tranvía. Pero cuando uno quiere, se puede. Se tardará un poco más, un poco menos, pero se puede. Es cuestión de voluntad, ¿no? Y Bien. de saber elegir las compañías también. Claro. Eso es muy importante. en La persona que nos formación rodea, ¿no? de la juventud. La persona que, Así es, que nos sí, rodea sí. es muy importante. Quiero sumar un dato que Clara nos contaba recién. José pertenece a una élite de 17.000 personas en Argentina que tienen 100 años o más. Qué bárbaro. Y nos decía Clarita que la mayoría de ellos viven solos. ¿Cuál es su situación, José? ¿Usted vive solo? En realidad, yo no vivo,
físicamente estoy solo, Claro, sí, pero rodeado Sí. de mis pensamientos, de mi actividad y demás, asistido permanentemente por mis hijos Claro. y por mis nietos. Tengo a la familia toda rodeada alrededor mío. Tengo una compañía que está conmigo, que es la que me acompaña, porque a esta altura del partido ya uno justamente ya no está en las condiciones físicas perfectas como para encarar la vida. ¿Y para cocinar? Y tengo quien me cocina. No es fácil, ¿eh? Lo que No, hablamos en el ojo, pasado. que cuando fue la época, yo jamás entré en la cocina, jamás cociné, ¿no? Pero cuando fue la época de la epidemia, Eso. ¿no? Y yo acá estaba aislado, mis hijos me traían las cosas, me las dejaban en la puerta, yo me las llevaba arriba y yo me cocinaba, ¿no? Y me daba algunos gustitos, ¿no? Y lo que yo le pedía a ellos, ellos lo cumplían. La verdad es que no me puedo quejar. José, y si yo le Me pregunto, hubiera gustado- José, si le pregunto qué rol disfrutó más en su vida, el de padre, el de hijo, el de abuelo, el de médico, ¿dónde sintió que hizo mejor las cosas en una vida tan rica, tan prolífica? Nunca nada es perfecto, nunca nada, siempre hay algo que falta, algo que uno dice, tenía que haber hecho esto o lo otro, tanto en la vida familiar, tanto en la vida con los hijos, tanto en la vida de trabajo, en fin, nada es perfecto. Qué bueno, chicos, sería un té entre José y Mirta Legrand. Sí. No, Sí. no. Pero ¿saben las de historias que tendrían? Sí, yo tengo muchas historias un poco a veces negras, ¿no? Porque dentro de la profesión a veces se presentan cosas, qué sé yo, algunas no la voy a contar, pero otras, una sola, por ejemplo, Ojo. vienen una madrugada y me tocan el timbre y se pegan al timbre de calle. Doctor, había 20 personas, doctor, venga corriendo, venga por favor, que en la esquina me llevaron era en la esquina de Juan B. Justo y Gorriti. Había ahí una casa de inquilinato. Bueno, entro y voy a la habitación, me llevan a la habitación y había una chica de 20 años muerta. Y yo digo, pregunto a los familiares, nadie sabía nada. Lo único que vi era un puntito de una inyección que le habían dado en la nalga, dice. Bueno, entonces, como yo no tenía ya más nada que hacer, porque yo ni conocía a la enferma, le digo, bueno, den aviso a la policía, Claro. en la forma correcta. Bueno, y me voy. Cuando al rato, a los, qué sé yo, a la media hora, por ahí o más, no me acuerdo exacto los tiempos, otra vez me vienen corriendo a buscar, otra vez correr allá. ¿Qué había pasado? La pobre madre tenía una descarga de nervios, bueno, lo lógico que puede suceder en esas circunstancias. Claro. Entonces pregunté, pero dígame, ¿hablaron? ¿Vino de la policía? No, porque de la casa de Pompas, ¿no? De la funeraria, ya está todo arreglado. Y nunca más se supo que se murió esa Son chica. esas historias que nos quedan a uno en la cabeza, ¿no? Y Sí. con las grandes Sí. incógnitas. José, no puedo dejar de agradecerle este tiempo que compartió con nosotros. Son 10:15, nosotros tenemos que entregar, pero muchísimas gracias. Estamos todos acá callados escuchándolo. Al contrario, que ustedes tengan el pasar por este mundo con dulzura, con amor, con cariño y lo mejor de lo mejor. Más no les puedo desear. Gracias, La José, ve- muy amable. La vida vale la pena para